fue una aventura absolutamente extraordinaria, una epopeya tan heroica como al tiempo temeraria. El objetivo, coronar una ruta marítima alternativa para el comercio global que diera la vuelta al globo hace 500 años. De aquella navegación tortuosa, frente a los elementos, al mar más bravío, las enfermedades, el hambre, solo sobrevivieron 18 de los tripulantes en una única nave superviviente. Una gesta, en fin, memorable, histórica, que empezó Magallanes y que culminó, como sabéis, Elcano, dando por primera vez la vuelta al mundo. De aquella empresa extraordinaria, osada, un punto suicida, bueno, más que un punto, se pueden extraer muchos aprendizajes que nos presentan en Una empresa redonda, así se llama el libro, los fundadores de una agencia de motivación y formación que se llaman Helpers Speakers. Son Raquel Amán, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bienvenida. Encantada. Y Jesús Ripoll, ¿qué tal, pareja? Muchas gracias. Oye, enhorabuena por el libro, recién salido del horno, tan recién salido que todavía ni los autores ya tienen un ejemplar. Ahora tenemos la portada, os la mostraremos enseguida, y desde luego el libro es, bueno, os habéis pegado un trabajo importante desde el punto de vista histórico, recopilatorio de los datos, pero sobre todo me gusta el enfoque que habéis hecho diferente, enfocado al crecimiento, digamos, al desarrollo personal y específicamente al emprendimiento. No se plantea como... Claro, emprendimiento lo ves como algo muy contemporáneo, ¿no? Pero claro, aquellos eran desde luego unos osados emprendedores. Dice Raquel, te he leído, que el libro es una carta de amor al mar, a la historia y en definitiva aquella aventura extraordinaria, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí se ve reflejado todas nuestras pasiones, todo nuestro mundo, el mundo del emprendimiento, del management, del desarrollo personal, del liderazgo. Yo como historiadora, pues por supuesto, el amor a esta gesta que cambió el mundo y bueno. Cambió el mundo, desde luego. Convirtió el globo precisamente en eso, en una aldea global. Desde luego, nació como, vamos a ver, aquí lo que se trataba era de comerciar de una manera más eficiente, ¿no? Especialmente con especias y otras cuestiones, pero claro, aquel equipo, vamos, se lanzó, no sabían dónde iban, claro, no había cartografía fiable tampoco, es que te pones a decir, bueno, qué locura, o sea, una historia de emprendimiento de hace 500 años, Jesús, pero yo creo que no nos hacemos a la idea de el carácter, la determinación que hace falta para arrancar semejante aventura, ¿no? No, era increíble porque además los navegantes en su mayoría no sabían nadar, o sea, se adentraban en un mar desconocido, en los mapas lo que había era dibujados dragones y monstruos marinos al final de ese mar, se había descubierto unos años antes América, pero se la jugaban todos y eran todos emprendedores como una startup hoy en día global, porque hasta los grumetes o los marineros tenían su reparto de beneficios, su quintalada, el espacio de un saco, de un quintal, y para que te hagas una idea, un saco de especias para un marinero supuso más para cualquiera de ellos que 3 años de salario, o sea, el valor que tenían las especias en aquel momento. Imaginaros, siguen siendo desde luego muy ricas para cocinar, pero el valor que tenían entonces era extraordinario. Las especias, bueno, ayudaban a conservar, entre otras cosas, los alimentos cuando no había frigos, y eso realmente era muy importante. Mirad la portada, como le han puesto aquí estas gafas de sol, ese singular tatuaje, con esa idea de decir, bueno, vale, digamos, lo clásico, lo antiguo, lo histórico, lo de hace 500 años, pero le vamos a dar esa mirada nueva, esa mirada contemporánea. Claro, desde el punto de vista del liderazgo, Raquel, ¿sí? ¿Cómo motivaron tanto Magallanes como Elcano a esta tripulación? ¿Era por la pela, digamos, o por la... ¿Cómo era? ¿La quintada? La quintalada. La quintalada, la quintalada por el saco, o sea, por el porcentaje, digamos, de la empresa, o había algo más, porque claro, era una cosa que no se sabía si iban a fallecer o no, ¿no? Yo creo que en aquella época lo que hay que entender es que ellos estaban buscando enriquecerse, pero para ser alguien en la sociedad. Entonces, no era exactamente el enriquecerse, sino el enriquecerse porque era un camino para llegar a ser hidalgo, para llegar a ser caballero, para medrar en la sociedad, para tener una posición. Entonces, por ahí está el enfoque. De todas formas, también te digo que Magallanes motivó poco, porque de hecho era el antilíder total. Realmente el que fue más líder fue Sebastián Elcano. Absolutamente. Sí, ¿no? ¿Y absolutamente. Magallanes qué era? ¿Que pasaba por allí o Magallanes, que tenía influencia, digamos, o que tenía...? Tuvo la desgracia de ser portugués en España, entonces era ya de por sí se nos encienden las luces de alarma. Entonces todos ellos estaban un poquito en contra de él. Él era una persona muy arisca, él era muy cerrado, no comunicaba, él también sabía que tenía en contra la tripulación en su mayoría.
Entonces, desde el primer momento, el fantasma del levantamiento también embarcó con ellos. Entonces, Magallanes, por ejemplo, sabía que la flota portuguesa ya estaba buscándoles para interceptarles y acabar con la flota. Entonces, él lo que hizo fue bajar bastante, en vez de atravesar directamente en la ruta atlántica, bajó hacia África y entonces, claro, los españoles empezaron a decir que nos estaban vendiendo, que nos estaba llevando aguas portuguesas, que era un traidor y bueno, ya enseguida la revolución saltó con nada. Apenas 18 sobrevivieron de una tripulación de 247. Esto es ni el 10%. Nada. Claro, pero es que lo relatáis en el libro, pero ¿a cuántos infortunios de la naturaleza, enfermedades, todo, mar bravía? O sea, es que claro, ¿cuánto tiempo duró el viaje? Estuvieron tres años con todo tipo de inclemencias meteorológicas y por supuesto enfermedades y con, imagino que llevarían el botiquín justo también para tratar. Es que en aquella época, o sea, sobre todo era el escorbuto, que no sabían ni lo que eran, era una enfermedad que el cronista Pigafetta dice que se les inflamaban tanto las encías que no podían ni hablar, se les caían los dientes, pero es que no tenían ni idea. Sin embargo, a los altos rangos no les afectó tanto. ¿Por qué? Porque comían carne de membrillo, pero eso no lo sabían, lógicamente lo hubieran compartido. Claro, claro. Desde luego, empezó como un proyecto, como nos comentáis, mercantil, claro, porque iban a por lo que iban, pero luego se transformó en una epopeya histórica. Yo no sé en qué momento, si hay, en fin, constatación en el que el momento de la tripulación era consciente de lo que estaba haciendo, de que iba a darle la vuelta al mundo, de que iba a hacer una cosa única, extraordinaria. Esto empezó pues como una startup, como un emprendimiento. Magallanes buscó la financiación de la corona española porque fue previamente rechazado por la corona portuguesa, igual que en el caso de Colón. Entonces, España y Portugal eran las dos grandes potencias. Después de conseguir esa financiación de los nobles, su propio dinero, la corona, prestamistas de la corona y demás, salió y tenía la orden de los reyes de España de ir y volver por el mismo camino. O sea, llegar a las Américas, atravesar un supuesto paso, que no era tal, y volver. Nunca invadir aguas portuguesas y volver por África. Pero ya muerto Magallanes, cuando Elcano ya asume el rol de líder y es otro estilo de líder, él piensa que hay algo mucho más grande que volver con un barco y la carga de un barco, que es dar la vuelta al mundo y demostrar su redondeza, como él decía, porque hasta entonces no estaba demostrado. Ya se intuía, pero no estaba demostrado. Entonces él, curiosamente, frente al liderazgo autoritario de Magallanes como exmilitar, dio a votar a la tripulación por dónde querían ir. Si por una ruta o por la otra, hacer el tornaviaje o dar la vuelta. Y con ese liderazgo la tripulación se enganchó con él, volvió a tener ilusión por el proyecto y consiguieron algo mucho más grande. Ya nadie se acuerda del valor de esas especias, pero todo el mundo nos acordamos de lo que fue la primera vuelta al mundo. Desde luego, descubrir y recorrer toda la redondeza del mundo, así en sus propias palabras decía Elcano. Vaya motivador, y aparte de consenso, como nos estaba explicando Jesús, ¿no, Raquel? Un tipo que dice, bueno, ¿por dónde tiramos? Tripulación. Así pero es. Entiendo que les trasladaría una historia o un anhelo o una visión para llevar de alguna manera, bueno, a la tripulación hacia ese hito histórico, ¿no? Bueno, yo creo que todos eran muy conscientes de los riesgos que conllevaba el dar la vuelta al mundo y el ser los primeros. Entonces, de hecho, en este momento hay dos naves supervivientes. Lo que pasa es que la Trinidad, cuando sale junto a la Victoria, pues tiene una vía de agua y nada más salir se tiene que dar la vuelta. Entonces, en ese momento hay el consenso y dicen, a ver, ¿quiénes os queréis quedar? Se repara en Tidore la nave y serán unos 6 meses más o menos. Los vientos ya cambian, las corrientes ya cambian y tendrían que volver por el otro lado por donde han venido, sabiendo lo que suponía atravesar el Pacífico y todas las cosas que ya habían tenido que padecer. Y por el otro lado, pues los que iban a volver, aprovechando esas buenas corrientes y queriendo dar la vuelta al mundo, con la Victoria, que fue la nave, la única que circunnavegó el mundo. Entonces él dio a elegir, eligieron libremente. Claro, pero desde luego, claro, peligros había por un lado y por otro, es decir, al final ya aquello de perdidos, no sé si al río, pero bueno, vamos a pasar el cabo y vamos a tirar para allá, y vamos a ver qué hay más allá. Como tú decías, además, entiendo que con aquella mitología de que lo que ocurre más allá, pues al final ellos ya, a ver, eran conscientes de que la Tierra era redonda, pero en muchos de aquellos planos había aquel dragón y había aquella como cascadas enormes, uno se podía despeñar, desde luego cambió el mundo, ¿no? Eso podríamos decir que fue el viaje que hizo el
¿no? Sí. Hizo el gran cambio, ¿no? Para mí es otra comparativa, igual que el mundo de las startups, diciendo buscan siempre ser una empresa global, ¿no? La primera, la WW, la World Wide Web, pues esto fue la primera vez que se comenzó la globalización total y se desafió lo que había. Y los que fueron con Elcano, claro, circunnavegaron África, pero a mucha distancia de África para no topar con las flotas portuguesas que les iban a atrapar. Claro, encima de eso. Y de hecho, casi al final, en Cabo Verde, tuvieron la desgracia, ya necesidad, se estaban muriendo de hambre todos los días porque todo se recogía en el diario de a bordo. Desembarcaron 13 para tratar de conseguir alimentos diciendo que venían de América, pero por un problema al querer pagar con clavo les descubrieron y esos 13 se quedaron ahí atrapados por los portugueses. ¿De dónde os habéis sacado este clavo? Así que ahí les pillaron. Ahí les clavaron. Bueno, además hay un prólogo muy interesante de Feliciólogo Rielo, al que también apreciamos mucho, a Javier Iriondo, un vasco pero afincado aquí también en nuestra Comunidad Valenciana, en Valencia, y del que también tenemos mucha estima, que reflexionan, digamos, desde el punto de vista actuales, ¿no? Como estaba haciendo Jesús de aquella gesta. Esa mirada es bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es el toquecito diferencial que hemos querido poner y también llevándonos al terreno nuestro del management y del liderazgo y desarrollo personal. Entonces, es una revisión de una historia que se ha contado 1000 veces, pero se ha contado siempre replicando los mismos planteamientos, los mismos errores, los mismos topicazos, la misma leyenda negra. Entonces nosotros hemos querido salirnos de todo aquello, dando una mirada certera, recurriendo a los legajos antiguos del Archivo de Indias. Han sido muchísimas horas de investigación, pero yo creo que es un trabajo bastante riguroso y ameno. Y ameno, desde luego. Si te pidiera solo un aprendizaje, ¿cuál sería? De la visión, digamos, de la revisión que habéis hecho de aquella peripecia, de aquella epopeya. Yo creo que ¿Cuál te quedas? la mayor enseñanza que se puede sacar es que cualquier empresa, si no está el equipo, la tripulación cohesionado, puede hacer aguas en cualquier momento. Entonces, y además la metáfora es muy acertada, desde luego. Además hay vídeos de nuestra admirada Visila Bicoco, perdón, de Julio de la Iglesia, de Luis Pasamontes, de Kiko Taronjí, que es también muy estimado aventurero, y náufrago también, que sabe, sabe lo que es naufragar, el bueno de Kiko Taronjí, José Noblejas, en fin. Habéis hecho también un equipazo para aportar, digamos, esa otra mirada, ¿no? Claro, nosotros les consideramos familia, muchos de ellos. De hecho, Visila es nuestra hermana negra y Visila es conocida por ser... en algunas revistas o asociaciones la llaman la reina de África, que nació en Valencia y triunfa en Nueva York. Y ahora mismo está en Valencia. No pudo venir con pandemia y ahora va a pasar todo el mes de julio aquí con su familia. Pues voy a escribirle a ver si tiene un hueco para pasarse por el programa, que hace mucho tiempo que nos apetece charlar con ella. Pues es bueno seguro. saber que se encuentra por Valencia, porque desde luego es una gran mujer inspiradora. Es maravillosa. Es algo extraordinario, lo de Visila es increíble. Oye, al Feliciólogo y a Javi Iriondo, a quien queremos mucho. Habéis embarcado una buena tripulación, ¿eh? Sí. En una aventura redonda. Ellos están en una agencia de motivación y de formación que se llama Helpers Speakers. O sea, que te echan una mano si lo que quieres es hablar, hablar, comunicar y compartir. Gracias a los dos por acompañarnos. Buenas vacaciones, si ya estáis de vacaciones. Creo que sí. Estamos teletrabajando. Ahí, ¿no? Por tu tono de piel tal vez estáis tomando algún descanso. Yo es que en verano cambio de raza, pero estoy trabajando. Genial. Raquel Amán, Jesús Ripoll, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un placer.